Néstor Morales, es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Música que me parece que es perfecta para presentarlo. Esta canción se llama Solecito, de Juan Duque, y celebra el amor en todas sus formas, como lo hace nuestro siguiente invitado, que ha dicho siempre que el amor es importantísimo. Yo le quiero hacer una pregunta, Andrés. ¿Usted alguna vez ha sentido que algo es imposible para usted, que algo es imposible de lograr? Sí, yo creo que todas las personas en algún escenario de la vida hemos considerado que no somos lo suficientemente capaces de afrontar algunas situaciones, bien sea en ámbitos profesionales, en ámbitos personales, en ámbitos sentimentales, pero es ahí donde uno tiene que armarse de valor y afrontar estas circunstancias. Y en un mundo que está lleno de pesimismos, pues nuestro invitado, que es médico, conferencista y escritor, es perfecto para que nos resetee el cerebro y nos saque de esa resignación ante muchas cosas que creemos que son imposibles para nosotros. Así que quiero presentarle a usted y a nuestros oyentes a Mario Alonso Puch. Él está con nosotros para hablarnos de su conferencia Hazlo Imposible. Gracias, doctor, por estar con nosotros hoy aquí en Casa Blue. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado estando con todos ustedes hoy. Gracias. Mire, doctor, lo decíamos al comienzo, es tan difícil porque yo le llamo la loca de la casa a la mente. Le hablamos casi siempre en negativo. Es muy difícil crear el hábito de levantarnos y decir qué rico. No, va a llover, ya voy tarde, estoy mal. ¿Por qué tenemos esa tendencia a que se nos facilite más que las cosas que nos digamos sean negativas y no positivas, a no darnos ese valor para comenzar un día de una manera distinta, doctor? Bueno, el concepto de la loca, la casa, realmente, efectivamente lo usamos con cierta frecuencia, procede de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la mística castellana, cuando se dio cuenta de que efectivamente tenemos un enorme ruido mental que nos dificulta vivir en paz. Esto es debido a que la mente humana está parasitada por una creencia profundamente limitada que se llama el ego. El ego es para que nos entendamos, es como una especie de programa que tenemos metido en la mente, y este programa es el que está determinando cómo funciona nuestra mente. Entonces este programa, este ego, tiene que hacer que sintamos que la vida es demasiado complicada, que nos sintamos insuficientes, que caigamos en la desesperanza, que caigamos en la sensación de impotencia, y es realmente el origen no del dolor del ser humano, porque el ser humano tiene una naturaleza física y una naturaleza emocional y lógicamente sufre por la pérdida de seres queridos, sufre por temas físicos, pero sí es el origen del sufrimiento, es decir, lo que la mente es capaz de hacer para intensificar y prolongar ese dolor. Por eso, todas las prácticas que llevan a un silenciar esa loca de la casa, ese ruido interior, ese crítico interior, está demostrado una y otra vez que generan un beneficio en la salud física, en la salud mental y en la salud anímica. Doctor, algo muy importante es que esta es una conferencia que usted está llevando a cabo en diferentes partes del mundo. ¿Hace cuánto inició? ¿En dónde se encuentra en este momento? ¿Y cuándo viene a Colombia o cuándo regresa a Colombia? Bueno, ahora estoy en España, ahora son Semanas Santas. He estado en Estados Unidos impartiendo esta conferencia en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Boston, y también he estado en Puerto Rico, y estuve anteriormente en otras ciudades de Estados Unidos, en Washington, en Orlando, en Houston. He estado también en República Dominicana y también he estado en México, y voy con mucha ilusión a Bogotá. También di esta conferencia en Bogotá, tuvo un gran éxito. Afortunadamente siempre el pueblo colombiano me recibe con un cariño que es que verdaderamente expande mi corazón, y vuelvo el 19 de septiembre, estaré en Bogotá, y el 23 de septiembre estaré en Medellín con la conferencia Hazlo Imposible, en donde vamos a explorar de una manera práctica, de una manera experiencia. No es teoría, tiene una base neurocientífica muy profunda. Lo que vamos a explorar es de qué manera nosotros podemos silenciar esa voz para que realmente puedan emerger nuestros verdaderos talentos y podamos hacer posible lo que nos parece imposible. Es importante que las personas que vayan sepan que esto no es, como dicen en inglés, un wishful thinking, un ojalá. Es una realidad que se nos escapa a pesar de tenerla delante de nuestros ojos.
Doctor, precisamente en su conferencia, como usted lo acaba de decir, dice que se puede convertir lo imposible en posible. Pero ¿cómo explicaría usted ese momento mágico en el que alguien pasa de decir no lo puedo, no lo voy a hacer, a lo estoy logrando? Es otra gran pregunta. Vamos a ver. Cuando yo hablo de que lo imposible puede hacerse posible, no quiero decir que lo razonable pueda suceder, sino que aquello que no nos parece ni siquiera razonable suceda. Por eso, la experiencia que tenemos en estos procesos es que generan sorpresa, no te lo esperas, asombro, sobrecogimiento y una increíble gratitud. Es como si te viniera de la nada, los americanos dicen out of the blue, como si te viniera de la nada algo, dices, ¿cómo ha podido surgir esto? Entonces, si no es así, no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de algo que era difícil, pero bueno, lo veíamos como razonable. Yo estoy hablando de cosas que no nos parecen posibles. No estoy hablando de cosas insensatas. Por ejemplo, estoy hablando de personas que llevaban años y años y años considerando que la única emoción presente en su vida, la única emoción posible era la angustia. Y de repente han empezado a notar que un sentimiento de alegría, un sentimiento de serenidad. Estoy hablando de plano que seguir, porque son las que recomienda la medicina, han empezado a practicar estas cosas y han notado mejorías muy importantes en enfermedades, algunas muy graves, muy serias. Estoy hablando de personas que habían no la capacidad, la ilusión de encontrar un trabajo que les ilusionara y de repente les han llamado de un lugar que era precisamente su trabajo soñado. Esto es lo que yo digo, transformar lo imposible en posible. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano empieza a reconocer quién es en realidad, cuál es su verdadero linaje, de dónde procede y lo que hay en su interior, entonces empiezan a emerger recursos, capacidades y posibilidades que previamente consideraba que eran absolutamente imposibles. ¿Andrés? Sí, algo que muy importante que a todos los oyentes le interesan conocer es esa conexión entre la psicología, la neurociencia y el desarrollo humano. ¿Cómo conectar estos tres elementos importantes para hacer posible justamente lo imposible? Tengan en cuenta de la cirugía general y del aparato digestivo casi 26 años, con lo cual he tenido un acercamiento muy claro a todo lo que es lo científico, todo lo que es lo físico, todo lo que es el dolor por el que pasa el ser humano cuando tiene que transitar ese proceso nunca fácil que es la enfermedad. Tengan en cuenta también que pasé 2 años de mi vida en un instituto de neurociencias y he estado en distintos laboratorios de neurociencia viendo lo que estaban investigando y que sigo actualmente en estudios de neurociencia, con lo cual ya vamos uniendo lo que es la medicina con la parte neurocientífica. Y luego, sin ser psicólogo, soy médico, pues he buscado tener una extensa formación en campos como la psicoterapia profunda, y todo esto me ha ayudado a conectar de alguna manera una serie de dimensiones que parece que están separadas, parece que son independientes, pero son parte de la misma realidad. Todos nosotros somos conscientes de que cuando nos enfadamos, se contrae la musculatura, nos puede molestar el estómago, la respiración funciona de otra manera. Entonces, parece mentira que hayamos ignorado durante tanto tiempo una realidad tan profunda. Y yo lo que añado es una dimensión que para mí es de una importancia extraordinaria, que es la dimensión espiritual, que es aquello que nos conecta con la esencia de lo que somos, con la esencia de las demás personas, que somos mucho más que lo que pensamos, lo que decimos y los errores que cometemos, con la propia naturaleza. ¿Quién no ha experimentado la serenidad que emerge después de dar un paseo junto a la playa, por un campo, por un bosque, etcétera? Entonces, cuando nosotros conectamos todas estas dimensiones, tenemos abordajes muy prácticos, muy útiles y muy eficaces para vivir con más ilusión, más serenidad y más confianza. Doctor, usted toca un tema que a mí me parece importantísimo y seguramente a muchos oyentes, respetando las creencias y ese ser supremo como cada quien lo concibe. Y es esa parte espiritual, porque fíjese usted que cuando nos pasa un evento malo, pensamos en 20,000 cosas y de esas 20,000 casi que ninguna pasa. Y cuando uno está en ese camino espiritual, dice, entrégueselo a ese Dios o a ese poder superior, como le decía, lo concibe, pasan las cosas. Es decir, ese ejercicio de soltar hace que uno realmente vea que pasan las cosas, porque mientras se preocupa, pues como que sí se bloqueara. Es un poco lo que usted mezcla de la ciencia con lo espiritual.
Sí, esto es una reflexión muy importante y que yo agradezco mucho que la traigamos aquí. En primer lugar, la ciencia no está enfrentada con la espiritualidad. Esto hay que dejarlo muy claro. La ciencia sencillamente dice que hoy por hoy no puede demostrar la existencia o no de algo que supere lo que nuestros sentidos pueden captar. Por tanto, no dice que no exista, dice que no puede demostrar si existe o no. Por tanto, la ciencia toma lo que se llama una posición agnóstica. Agnóstica es la suspensión del juicio. No sé si mañana va a hacer sol, no sé si mañana va a llover, parece que va a llover, parece que va a hacer sol, pero realmente no lo sé. Sin embargo, hay personas que utilizan la ciencia para intentar de alguna manera atacar la espiritualidad diciendo que la ciencia va en contra de la espiritualidad. No es verdad. Número 2, ¿qué pasa con la espiritualidad? Que efectivamente hay personas que han tenido experiencias muy duras en ciertos temas religiosos, por lo que sea, y entonces asocian inmediatamente espiritualidad con la religión que ellos han vivido. Bueno, Para volver a unir. Si una religión que no esté madura o profesionales que hablen de la religión de una forma no madura van a buscar el enfrentamiento, pero esto no es la religión. La religión lo que quiere es que el ser humano vuelva a congraciarse con el mundo espiritual. ¿Y qué ocurre? Pues se nos corta la le echamos la culpa a esa dimensión espiritual. Se nos está cortando un poco la comunicación, doctor Pusch. Mire, yo quisiera preguntarle, si alguien que está escuchándonos hoy piensa, mi sueño es imposible, ¿qué pequeña acción podría hacer o qué botón puede apretar antes de acostarse esta noche para empezar a cambiar ese pensamiento de mi sueño es imposible? Bueno, yo les invitaría a hacerse una pregunta, y la pregunta es, ¿y si mi sueño no fuera imposible, simplemente improbable? Ok. Es una buena reflexión que deja el doctor que en este momento que lo tenemos a él. Recordemos, Ana, un poco, para que nuestros oyentes se contextualicen un poco, el doctor Mario Alonso Puig tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Es consolidado por muchas áreas como un referente en psicología y pues justamente lo que estamos hablando hoy con él es de su conferencia que está haciendo en gran parte del mundo, que va a estar en Colombia, va a estar en Bogotá y va a estar en Medellín con su conferencia Haz lo Imposible. No sé si, Ana, si tengas alguna otra pregunta. Sí, yo quisiera, doctor, porque mire, muchas personas lo escuchan y lo están viendo ahora usted, y usted las ha inspirado a miles, como dice Andrés, usted tiene más de 2 millones de seguidores en las redes, entonces muchos dicen, yo quisiera preguntarle a él, ¿y a usted qué lo inspira todos los días a seguir motivando a esas personas? ¿Cómo hace usted para tener esa conferencia en usted? Hazlo posible, hazlo posible. ¿Cuál es esa inspiración día a día que usted tiene para seguir acompañando a todos esos millones de seguidores que tiene para que vuelvan ese sueño posible? Mero instrumento, un sencillo instrumento del amor infinito para mostrar a las personas que se puede vivir con más alegría, con más serenidad y con más confianza. Solo pretendo ser un instrumento, no pretendo nada más. Eso sí, un instrumento del amor infinito. ¿Qué pasa? Que cuando el infinito se vale de instrumentos tan sencillos como yo para llegar a las personas, pues hay personas que mejoran de enfermedades, hay personas que mejoran de temas de relación que estaban rotos, hay personas que empiezan a encontrar un trabajo cuando les parece imposible, y no es porque yo tenga esa capacidad, sino porque hay algo que es ese amor infinito, ese amor que no tiene límites, que lo que quiere es que seamos felices. Somos nosotros los que nos ponemos los problemas, las dificultades con nuestra soberbia, con nuestra arrogancia y con querer resolverlo todo.
Usted menciona algo muy importante ahí, es el tema de la soberbia. Ahí yo quiero preguntarle, y es muchas veces nosotros tenemos ese patrón de ser soberbios en algunas circunstancias. ¿Usted cree que es necesario ser soberbio en algunos ámbitos de la vida para justamente llevar a cabo esas cosas que consideramos imposibles y que justamente la sociedad nos lleva a ese ámbito? Bueno, el lenguaje siempre es engañoso. Es, por ejemplo, la diferencia entre la ambición y la avaricia. ¿Es malo ser ambicioso? No, uno quiere mejorar en su vida. ¿Es cuestionable la avaricia? Sí, porque entonces solo quieres mejorar tú, no quieres que los demás mejoren. Entonces, ¿es bueno tener amor propio? Claro que sí. La soberbia es cuando uno considera que él solo, ella sola pueden con todo, que no necesitan a nadie más. La soberbia me parece que es tremendamente dañina porque es la falta de humildad. Y lo mismo que la avaricia. La ambición no es mala, es lo que nos ayuda a progresar. La avaricia sí, porque solo hay hueco para mí. Pues lo mismo, tener amor propio, querer avanzar, tener autoestima, me parece fantástico. Ser soberbio, decir, yo no necesito pedir ayuda a nadie, yo puedo con todo. Pues es mentira. Si es que ni los mejores psicoterapeutas del mundo han podido con todo. Si es que todos necesitamos abrirnos a ese misterio, a ese que cada uno le ponga el nombre con el que se sienta más cómodo y pedirle ayuda y decirle, estoy totalmente perdido, échame una mano. ¿Y cuántas personas no han encontrado una mejoría profundísima en su vida con ese gesto de humildad? Así es. Doctor, usted repite mucho que el cerebro no distingue entre lo real y entre lo que nos imaginamos. Y eso tiene que ver con lo que yo le preguntaba anteriormente, y es que nos llenamos de una cantidad de respuestas y de episodios que no pasan ni el 10% de eso. ¿Cómo nos ayudaría usted a vencer ese miedo al fracaso, a que usemos a favor, que uno puede también hacer que el cerebro sea su aliado y no su enemigo? Bueno, nosotros sabemos perfectamente, pero no lo han descubierto grandísimos científicos. Hay magníficos investigadores que han mostrado que lo que nosotros imaginamos, el cerebro lo interpreta como si fuera real. Se han hecho estudios muy bonitos, por ejemplo, en el hospital en el que yo trabajé durante un tiempo en Boston, donde se vio que visualizando determinadas cosas aumentaba el tejido cerebral encargado de esa función. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros, con nuestra forma de imaginar, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, estamos generando una serie de experiencias, una serie de sensaciones que muchas veces son tremendamente catastrofistas, que no corresponden a la realidad, pero que el cerebro, al proyectarlas nosotros, acaba interpretando que son ciertas. Es un poco lo que decía Henry Ford, el creador del modelo T del automóvil. Si usted cree que puede o cree que no, está usted en lo cierto. O sea, lo que uno cree acaba siendo lo que uno ve y lo que uno crea. Por eso es tan importante no negar las dificultades que a veces nos encontramos en el camino, no negar las cosas feas que hay en el mundo, no negar los conflictos. Eso sería vivir en una irrealidad. Es importante saber que aunque eso existe, el ser humano tiene en su interior la capacidad de transformar eso solo desde un pensamiento positivo, solo si pone más foco en el problema, en la solución que en el problema, solo si le importa más unir que separar. Y es solo eso. Entonces es algo que tenemos dentro, pero que muchas veces nos dejamos seducir por tantas cosas negativas que al final nos hacen creer que es lo único que existe, ¿no? En el mundo hay muchas cosas más positivas que las que hay negativas. Y respecto a eso, doctor, ¿usted cree, estamos viviendo actualmente en una época de ansiedad y presión constante? ¿Usted cree que nos impide más hoy en día el miedo a fallar o la necesidad de alguna aprobación? Bueno, eso está muy visto. Nosotros cometemos un gran error, que es no dar el peso que tiene realmente la atención, el foco de la atención. Yo creo que se imaginen esos grandísimos deportistas colombianos que hay, o deportistas de otros países. Si les preguntaran, ¿tú a qué juegas? ¿A ganar o a no perder? No creo que encontraran uno solo que le dijera, yo juego a no perder. ¿Por qué? Porque donde
la atención se hace más real para nosotros. Donde ponemos la atención se va nuestra energía. Si yo pongo la atención en no cometer un error, es más fácil que cometa el error, porque el error se agranda a nivel mental. Mientras que si yo pongo el foco en ganar, ese ganar se agranda a nivel mental. Entonces lo que tenemos es que adiestrar la atención en un mundo que vive tan profundamente distraído. Doctor, la persona con la que más habla uno es con uno mismo. Bueno, yo diría que con mis hijas, porque todo el día les digo qué hacer, pero en ese orden de ideas, si yo todo el tiempo estoy hablándome a mí, hay algo que realmente funciona en el cerebro que yo me pueda decir todos los días, es decir, repetir, por ejemplo, también funciona. Muchos dicen que después de 21 días lo que uno se repite y hace se vuelve un hábito. ¿Podríamos nosotros también tener frases y temas que me enganchen a que las cosas que yo tenga en el cerebro sean positivas y un poco a como, digamos, hablarme distinto? Bueno, primero enhorabuena por dedicar tanto tiempo a hablar a sus hijas, porque muchos hijos lo que más necesitan no es que se les hagan regalos, sino hablar con sus padres. O sea, de entrada, enhorabuena. Número 2, la conversación que nosotros tenemos está marcando muchas de las cosas que nos pasan. Tengan en cuenta que el pensamiento y la conversación son como primos hermanos. O sea, la conversación es el pensamiento verbalizado. Y eso se sabe que genera sentimientos, porque hay unos mapas en el cerebro, que son la ínsula de Rey y el cíngulo anterior, 2 áreas del cerebro, que convierten el pensamiento y las palabras en sentimientos. Y los sentimientos, por esos mismos mapas, se convierten en emociones, que son procesos corporales. ¿Qué quiere decir? Que si yo dedico parte del tiempo a hablarme con ternura, hablarme con confianza, hablarme con cariño, hablarme para inspirarme, yo voy a tener unos resultados muy diferentes a si hablo humillándome, hablo culpabilizándome o hablo negándome que tenga alguna capacidad para progresar. Es sorprendente lo que se ha demostrado con estudios de neuroimagen, estudios de resonancia funcional magnética, en los que se ha visto que cuando una persona se está hablando mal a sí misma dentro de estos cascos, hay procesos en el cerebro que uno no querría que se activaran. Por ejemplo, se activan los núcleos amigdalinos. Los núcleos amigdalinos son los responsables de la respuesta al estrés. ¿Quién querría, a través de su propio pensamiento y su propia conversación, mantener activa la respuesta al estrés crónico, que produce inflamación, favorece la aparición de tumores, aparición de enfermedades degenerativas, etcétera? Es decir, no cabe duda que hoy en día todo lo que se ha visto sobre el pensamiento y la conversación nos llevan a tener muy claro que no es que tengamos que negar, como decía antes, la realidad de ciertos problemas, pero que tenemos que poner el foco, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras emociones y nuestra acción en aquellas cosas que pueden mejorar. No en lo que está mal, sino en lo que podría estar bien. Doctor, mire, doctor, bueno, dale, adelante, Andrés, adelante, tenga usted la No, última realmente pregunta. lo que ya sabemos que el tiempo un poco se nos está acabando, pero hemos hablado acá de lo imposible, claramente, de la familia, del tema de la ansiedad, del tema de la depresión y otros temas. Pero si hay un solo mensaje que sus seguidores le piden, ¿cuál es ese mensaje que usted le entregaría? Que crean más en sí mismos y en sus posibilidades. Que crean mucho más, porque ya lo dijo el maestro, por lo menos para mí es el maestro de los maestros, dice: si tuvierais la fe de un granito de mostaza. Yo tuve un granito de mostaza una vez en mis dedos y es pequeñísimo, y dijera esa montaña que se moviera, esa montaña se movería. Entonces, nuestras montañas no tienen por qué ser accidentes geográficos, pueden ser obstáculos que nos parecen imposibles de superar. Oh, esto es una montaña, yo no puedo con ello. Y cuando uno tiene esa fe, cuando cree en sí mismo, en sus posibilidades, se pone en marcha, y ese ponerse en marcha lo cambia todo. Así es. Mire, doctor Mario Alonso Puig, como usted dice, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. De verdad que nos encanta tenerlo este ratico. Creo que nos ha dado algunos tips importantes para empezar a hacer lo imposible. Gracias por estar con nosotros hoy en Casa Blue. Regálenos las redes y bueno, nos alegra muchísimo saber que va a estar con nosotros aquí en Colombia para poder terminar de completar toda esta información tan importante que usted le entrega al mundo para que tengamos un mundo mejor y lleno de amor.
Muchas gracias. Además, tengo la enorme ilusión de que estaré en la Filbo, que me encanta estaré el 26 de abril, estaré el 26 de abril, que es sábado, el 27 que es domingo. Me encanta estar con ustedes y ojalá nos veamos allí y podamos, no sé, disfrutar de todas las cosas bonitas que hay en la vida. Gracias, porque sé que nos regaló este Sábado Santo, sé que está en su carro, se nos ha cortado un poco la señal, pero hemos hecho lo imposible posible para podernos comunicar con usted hoy aquí desde Colombia. Lo veremos en la Filbo y lo veremos en Bogotá y en Medellín próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Casa Blue, doctor. Gracias a ustedes y un abrazo enorme a Colombia, un país realmente hermano y querido por mí, y un abrazo enorme a todos mis hermanos colombianos. Así es, Andrés, pues se nos acaba el tiempo y nos regaló el doctor Mario Alonso Puch unos minutos para contarnos un poquito de cómo hacer de esta vida mucho mejor y empezar a